Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. En este domingo 27 de octubre, hoy el cambio de hora y el final de octubre ya nos habla de que estamos entrando en el periodo invernal. Hemos dejado atrás este mes del Rosario todos los años y especialmente en este año 2019, mes misionero extraordinario. Aún nos queda hasta el próximo jueves que lo culminamos. El Papa Francisco ha querido que este mes reavivemos el ardor misionero. Recordar lo que el lema dice, bautizados y enviados, que somos bautizados y por lo tanto enviados a la misión de anunciar a Jesucristo como el Señor y Salvador de toda la humanidad. Como digo, aún nos quedan 4 días para seguir viviendo en las parroquias, en los grupos, este mes misionero extraordinario, que lo culminamos este jueves 31 y el viernes celebraremos y abrimos así noviembre, como todos los años, la gran solemnidad de todos los santos, la realidad de la Jerusalén celeste, que es nuestra madre, como dirá el prefacio de ese día, y al día siguiente la conmemoración de todos los fieles difuntos. Por tanto, entramos en un mes en el que vamos a meditar las realidades últimas de nuestra vida, el más allá después de la muerte. Recordar que Cristo ha resucitado y en Él todos resucitaremos. En este domingo 30 del tiempo ordinario, vamos culminando ya el año litúrgico, encontramos en el Evangelio la parábola del fariseo y el publicano. 2 actitudes de cara a Dios totalmente distintas. Dios se fija en el publicano. Los dones de Dios no nos vienen por las obras buenas o por ir diciéndole a Dios, recordándole todo el bien que pensamos encima que ha sido mérito nuestro, sino por la humilde y sincera invocación de la misericordia de Dios, como hizo el publicano. Pidamos al Señor el don de parecernos al publicano. No somos totalmente fariseos y totalmente publicanos. En nuestro corazón seguramente se den un poco de las dos. Que vaya ganando el publicano la realidad humilde de nuestra vida, el tomar conciencia de que somos poca cosa y solo Dios es grande y es absolutamente santo. Y hoy en nuestro programa vamos a comentar y a hablar de una exposición a la que ya desde ahora invito a todos que acudamos a Pamplona, a la iglesia de San Ignacio, de lo que era el antiguo convento de los Padres Redentoristas, del 1 al 15 de noviembre. Es una exposición muy interesante y es un tema que no lo hemos tocado todavía en nuestros programas, nuevo, una exposición sobre milagros eucarísticos. Pues vamos a hablar de esta exposición de milagros eucarísticos que va a tener lugar, como digo, en la iglesia de San Ignacio de Pamplona, del 1 al 15 de noviembre, y para ello nos acompañan José Javier Castiella y Carmen Ruiz de Alda. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, habéis organizado esta exposición de milagros eucarísticos en la iglesia de San Ignacio. La primera pregunta, ya entraremos un poco más a fondo cómo se ha formado esta exposición. ¿Por qué una exposición de milagros eucarísticos? Parece que la realidad de milagros eucarísticos quizás tiene otra dimensión, más que la exposición. Bueno, ¿por qué una exposición? Bueno, una exposición de milagros eucarísticos no está nunca de sobra ni de más, porque la Eucaristía es el mayor regalo que, como usted sabe mejor que yo, nos hizo Cristo en su paso por la tierra. Y por lo tanto, hacer una relación como la hizo Carlo Acutis de todas las veces en las que el Señor se ha volcado en facilitarnos el acto de fe en la Eucaristía a través de hechos científicamente inexplicables como son los milagros reconocidos como tales por la Iglesia, pues es una ocasión magnífica de conectar con el sacramento de la Eucaristía, profundizar en el acto de fe que nos exige y agradecerle al Señor ese regalo. Entraremos un poco más en el concepto de milagro eucarístico y además aceptado por la Iglesia. Pero bueno, has nombrado a Carlo Acutis. ¿Quién es, Carmen, que sabrás ya algo de su vida? ¿Quién es Carlo Acutis? Pues mira, Carlo Acutis a mí me tiene enloquecida. Es un chico que murió con 15 años, nació en Londres, pero los padres estaban trabajando allí, pero de forma eventual. Volvieron a Milán, toda su vida ha vivido en Milán, de familia potente económicamente, tanto el padre como la madre, pero un niño que hizo la primera comunión con 7 años y se enamoró de Jesús, es que se enamoró, hasta tal punto que empezó todos los días a oír misa, a comulgar, a confesarse una vez por semana, a hacer oración, rezar el rosario,
En fin, es un niño que con una madurez espiritual que ya la quisiera tener yo, con la cantidad de años que tengo por encima, ¿no? Entonces, además era un niño muy inteligente, era muy vivo para los temas de Internet, probablemente le hagan patrono de los internautas. Por tanto, está abierto el proceso de... Sí, es ya venerable y está en venerable. proceso de beatificación. Y de hecho, bueno, su madre, que había pisado la iglesia, pues cuando hizo la comunión, la confirmación y la boda, sí, cuando se casó y punto, y nada más, ¿no? Entonces, el niño, pues fue una gozada de criatura, tenía muy buenos amigos porque era muy buena persona, tenía un montón de amigos mendigos, de hecho, ayudó muchísimo a la gente, y de hecho, a raíz de esa situación, su madre ha tenido una conversión tremenda, gracias al niño, ¿no? Con 14 años organizó la exposición de los milagros, fue idea de él. Él es el autor, o sea, nosotros estamos haciendo lo que él hizo en su momento con 14 años. Se le ocurrió hacer una exposición de milagros eucarísticos por Internet que llegaron a todos los continentes, ha habido cantidad de conversiones, de hecho todavía no está cerrada la exposición porque sigue abriendo milagros después de su muerte, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una gozada de criatura. Y estamos haciendo lo que él hizo, lo estamos honrando a su trabajo, ¿no? Eso es, sí. Y entonces él recopila los milagros, contarnos un poco las tripas, un poco de la exposición, cómo se va a plantear, cómo se va a exponer el milagro eucarístico. Vamos a ver, cuando uno se acerca al fenómeno de los milagros eucarísticos, lo primero que, la primera impresión, a mí por lo menos me produjo, es de admiración y de la enormidad numérica de milagros que se han ido produciendo a lo largo de la historia. De hecho, la exposición es un número apertos, o sea que hay muchísimos más, además de los que se van a exponer ahora en Pamplona y de los que incluye incluso la colección Carlo Acutis en este momento, que, como digo, está abierta a ampliaciones porque se siguen produciendo milagros eucarísticos. De hecho, yo tengo noticia de un hecho que habrá que valorar prudentemente. De hecho, la Iglesia es muy prudente en ese paso del asunto, digamos, o fenómeno inexplicable al fenómeno sobrenatural que es el milagro. Pero ese asunto es decir, fenómenos que ocurren y que no tienen una explicación científica, se han ido produciendo a lo largo de la historia en todos los países en los que el cristianismo ha ido avanzando. Es decir, se producen en primer término, lógicamente, en la zona de expansión que es Europa, pero después tenemos casos en Venezuela, en Colombia, en México, en Argentina, algunos de ellos están expuestos en Perú, en fin, en muchos países iberoamericanos, y desde luego en España se siguen produciendo. Después del fallecimiento de este chico, se ha ampliado la colección con algunos que serán declarados o no milagros, pero que están reconocidos ya como científicamente inexplicables, y no hay oposición, digamos, por parte de las autoridades eclesiásticas en 2007 y en 2013. Es decir, que es un fenómeno vigente, actual. Por aclarar un poco a los que nos están viendo, podremos definir milagro eucarístico como un hecho sobrenatural en el sacramento de la Eucaristía, es decir, en el pan y en el vino consagrados, pero claro, un hecho sobrenatural, que luego veremos ejemplos para que nuestros televidentes se sitúen, un hecho sobrenatural, pero que luego efectivamente lleva a la confesión de la fe en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. O sea, no son cosas raras que te despistan o que te hacen, no sé, pues ha salido el Santísimo y se ha empezado a volar, sino que te llevan a la confesión de la fe. Hay que distinguir como dos planos, ¿no? En el plano, digamos, meramente natural, lo que ocurre con lo que será en su momento y caso declarado milagro es que hay un fenómeno inexplicable de acuerdo con las leyes científicas al uso. La Iglesia es muy prudente cuando se producen fenómenos que generan en los fieles la impresión de un hecho milagroso, no se adelanta
sino que al revés pide comprobaciones de tipo técnico y científico. En el caso de los milagros eucarísticos, pues hematológicos, es decir, histopatológicos, de investigadores, de científicos, de médicos especialistas, y solo después de eso, y no todos, son reconocidos como milagrosos, lo cual es trascender ya a lo sobrenatural. Es decir, de hecho, en la ciencia no existe la expresión milagro, existe la expresión inexplicable. Inexplicable. Lo que hace la Iglesia es dar, digamos, ese salto, una vez que se han tenido todas las normas de prudencia previas en lo humano, a considerar que ha habido una intervención sobrenatural y que aquello es un hecho milagroso. Muy bien. Pues vamos a seguir hablando y luego entraremos en algunos, más profundamente, algunos ejemplos y de lo que allí vamos a ver en esa exposición, pero ahora vamos a ver un vídeo sobre el Evangelio de este domingo. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos, y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago los diezmos de todo lo que poseo». Pero el publicano se quedó lejos y ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ven junto a mí a ayudarme, que soy un pecador». Os digo que este bajó a su casa justificado y el otro no, porque todo el que se exalta será humillado, y quien se humilla será exaltado. Estamos en este domingo último de octubre, culminando el mes del Rosario de la Virgen, el mes misionero. Estamos hablando de la exposición que tendrá lugar en la Iglesia de los Redentoristas de Pamplona del 1 al 15 de noviembre sobre milagros eucarísticos. Muy interesante, que nos va a hacer mucho bien. Estamos hablando del concepto, bueno, primero cómo se origina esta exposición, gracias al venerable Carlo Acutis, un niño italiano de 15 años, venerable, en proceso de beatificación, y hablando del concepto de milagro eucarístico. Pero vamos a aterrizar más y quisiera que contaseis contar unos milagros eucarísticos para situarnos un poco de qué estamos hablando. Ya. Bueno, pues bien, voy yo. Mira, Lanciano es un pueblecito de Italia que está en la zona del Adriático, cerquita de San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío. Sí. Sí. Y entonces hay en el siglo VIII, en 750, pues un sacerdote a la hora de celebrar la Eucaristía, pues le entraron unas dudas tremendas y lo estaba pasando fatal, ¿no? Y en esto, pues... Dudas, cuando decimos dudas, es dudas de que Cristo si realmente estaba ahí, está ¿no? en el pan Sí. consagrado. Sí. Y entonces, bueno, pues saltó la sangre, se quedó la forma también con un trocito de carne y la sangre se formaron 5 coágulos. Entonces, bueno, pues todo el mundo allí adorando al Santísimo se quedaron impactados, ¿no? Y entonces los padres, los frailes que cuidaban en aquel entonces aquella iglesia, pues se dieron cuenta de que la sangre se formó en 5 coágulos de diferentes tamaños. Y entonces los medios que tenían entonces, que no son los de ahora, pues fue pesar las diferentes bolitas de sangre coagulada y vieron que una de ellas pesaba lo mismo que las 5 juntas, ¿sí? Y por separado pesaba lo mismo ella que las 5 juntas, o sea, era aquello físicamente inexplicable, ¿no? Bueno, el caso es que pasaron los años y tal, y en el siglo XX, en el 1970, el doctor Linoli, un italiano, le encargó a la Santa Sede hacer una investigación sobre este milagro, ¿no? Entonces, primero analizó él, después hubo un segundo científico que lo analizó y más tarde, en el 91, la NASA y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y entonces coincidieron los 3 en que era sangre fresca, después de 13 siglos, sangre fresca, de un ser humano con el grupo AB positivo, con la diferencia de pesos de uno y de otro, y de un ser vivo, que estaba vivo en ese momento, después de tantos siglos, ¿no? Entonces, claro, se quedaron
impactados, no se conocían entre ellos, ni había, y además identificaron que no había ningún dato de conservación ni nada raro, ¿no? Y entonces, bueno, pues es como muy impactante el milagro del anciano. Sí. Un gran ejemplo. Sí, sí. Hay un dato con el tema de los grupos sanguíneos que es muy frecuente en los milagros eucarísticos la efusión de sangre, porque claro, en la transustanciación estamos hablando de que las especies de pan y vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, es muy frecuente el milagro eucarístico, como digo, el que sangre la hostia. Los motivos por los que esto ocurre pueden ser andaderas para gentes con dudas de fe sobre la realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía, o quejas divinas ante un ultraje de las formas consagradas, o favores que el Señor libremente concede cuando alguien, invocando la Eucaristía, le pide una ayuda en una situación extrema de inundación o de incendio, o lo que fuera. Pero lo que es estadísticamente llamativo es que el grupo sanguíneo de todas estas reliquias de sangre que se han ido acumulando a lo largo de los siglos y que suman muchas decenas, siempre es el mismo grupo, AB, que es un grupo muy minoritario desde el punto de vista sociológico o estadístico, es decir, es de menos del 1 al 2% de la población, y además concentrado en determinadas zonas, entre ellas en lo que era Palestina. Pero lo llamativo es que la cadena de custodia de estas reliquias no ha podido ser manipulada en este tema del grupo sanguíneo, por la sencilla razón de que el descubrimiento de los grupos sanguíneos no se produce hasta el siglo XX. Claro. Es obra de un investigador austríaco, Karl Steiner, en 1901, y por lo tanto el hecho de que coincidan Orvieto, Lanciano, es decir, Daroca, huellas o reliquias de restos sanguíneos muy anteriores en el tiempo y que tengan el mismo grupo sanguíneo, hace innecesaria la cadena de custodia desde que se produjeron esos hechos hasta el siglo XX, porque nadie sabía que existían distintos grupos sanguíneos. Y ya en el siglo XX esa cadena de custodia ha sido muy rígida, porque eran ya reliquias consagradas, aceptadas como milagrosas por la Iglesia y por lo tanto vigiladas y de muy difícil. Entonces, claro, el hecho de que muchísimas muestras, todas las que se han hecho científicamente, coincidan, también la sábana santa de Turín. Coincide con Lanciano. Y con Buenos Aires, sí. Todas. Es tremendo, No hay una sola excepción. Es un misterio grande es impresionante. Bueno, pues estadísticamente evidencia que la cadena de custodia no se ha manipulado. Claro. Bueno, vamos a ver ahora otro vídeo, en este caso de los misioneros como héroes en este mes misionero extraordinario que vamos a culminar. Julián enseña a leer y escribir en una prisión de Somalia. Eugenio recorre cada día las calles del Congo para llevar a débiles y enfermos a centros de asistencia. Juan sobrevivió a un bombardeo mientras repartía alimentos y semillas en una aldea de Ruanda. Ana atiende escuelas en desiertos y selvas. Pedro ha enterrado a centenares de niños enfermos o asesinados. Elena vio cómo fueron fusilados algunos de sus compañeros en el sur de Nigeria. Javier fue secuestrado en Sierra Leona por las milicias de la guerra civil. Cientos de hombres, mujeres y niños la llaman mamá en el único hospital a 900 kilómetros cuadrados.
volado a miles de kilómetros de mi hogar para enseñar a la gente que ame la vida. Para cuidar a débiles, huérfanos y enfermos. Para promover centros de alfabetización para adolescentes y jóvenes. Para reconciliar a familias enfrentadas por la guerra civil. Para mostrar el rostro de Dios y el mensaje del Evangelio en países donde se persigue a los cristianos. Este año ya son miles de mujeres y hombres los que han dejado atrás a familias y amigos. 900 en Asia. He visto amar a personas que antes odiaban. 9.500 en América. He visto perdonar a los que habían sido ofendidos. 2.000 en África. Y he visto recuperar la esperanza a quienes han perdido todo. 1.500 en Europa. He visto dar a aquellos que no tenían nada. Muchas veces les han llamado héroes, pero no son héroes, son misioneros. Misioneros de la fe. Mes misionero extraordinario, los misioneros que nos ayudan a vivirlo y a culminarlo para tomar el ardor de la misión. Nos quedan 3 minutos, pero vamos a concretar la exposición, ya hemos hablado, pero ¿dónde, cuándo y qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues va a tener lugar en Pamplona, en la Iglesia de Redentoristas, Iglesia San Ignacio Antiguos Redentoristas, sí, del 1 al 15 de noviembre, todos los días, incluidos sábados y domingos, en sesiones de mañana de 11 a 2 y sesiones de tarde de 6 a 8 y media, porque luego hay actos de culto que sí, queremos también respetar. Sí. ¿Qué se van a encontrar? Pues se van a encontrar decenas de paneles de la colección Acutis, no todos ellos, porque incluso por espacio no hubieran cabido, pero tampoco es necesario ser exhaustivo, porque el tema no es el número, sino el cuál, lo que significa cualquiera de ellos. Y es más que suficiente hubiera sido uno solo de ellos para remover a cualquier persona sensata. Además, hemos confeccionado un vídeo de 20 minutos que se va a ir reproduciendo continuamente, en el que damos datos biográficos de Carlo Acutis, explicamos el proceso de lo que es la comprobación científica del hecho inexplicable hasta llegar a la Iglesia reconociendo como milagroso el hecho. Y por último, hacemos algunas consideraciones sobre la Eucaristía como el mayor regalo que el Señor nos ha hecho y centrada en el contexto de la creación, el pecado original, la salvación, la redención y el amor de Cristo haciéndonos. Pues muy bien, que dé mucho fruto y que ayude a los fieles a reconocer que verdaderamente Cristo está presente en la Eucaristía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la protagonista es la Eucaristía. Y la Eucaristía, desde luego. Muchas gracias. Nada más, amigos. Feliz fiesta de todos los santos, conmemoración de los difuntos. Acudiremos con cariño a recordar a los que han partido hacia el Padre. Lo que dijo aquel niño, aquel sacerdote, en el sagrario, parece que no está, pero está. Feliz domingo para todos.